Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos al cronograma de nuestro ciclo lectivo, a los efectos de ver el trabajo práctico involucrado del día de hoy. Bien, hoy siendo 9/4, tenemos nuestra actividad de módulo 2, trabajo práctico 2, parte A, donde vamos a ver lo que corresponde justamente al módulo 2, parte A. Nociones de geometría descriptiva, ingreso de órdenes y datos, administración, gestión de archivos, principalmente herramientas de dibujo, puntos característicos, herramientas de visualización y herramientas de edición. Vamos a trabajar con herramientas de modificación, de acotación, trabajar con capas, todo esto en el marco de nuestro software AutoCAD, exclusivamente en el día de hoy. La clase que viene es feriado y la que viene ya vamos a hacer lo mismo que tenemos hoy destinado a nuestra clase de AutoCAD, pero para SketchUp. Va a ser para dentro de 15 días. Hoy vamos a centrarnos en el programa de AutoCAD para ejecutar herramientas básicamente de dibujo, saber manejar y administrar herramientas de edición, trabajar con bloques y capas para poder entonces tener una noción ya más generalista de cómo manejarnos y cómo administrar una sesión de trabajo en AutoCAD. Para ello tenemos previsto esta actividad de trabajo práctico, que ya vamos a ver a continuación. Bien, entonces los objetivos del trabajo práctico 2 parte A, como vemos, van a ser familiarizarnos con el uso de órdenes de edición, de modificación y dibujo, incorporar conocimientos necesarios para poder acotar una entidad de dibujo en AutoCAD, incorporar textos, crear y modificar sombreados utilizando los distintos patrones, utilizar referencias a objetos para indicar puntos característicos de entidades, poder asignar propiedades de las entidades de dibujo, color, tipo de línea y grosor de línea a los objetos, y conocer el conjunto de bloques, crearlos, insertarlos y modificarlos, y por último, familiarizarnos con el uso de capas. Tenemos la bibliografía indicada en este tutorial, las preguntas orientadoras, que en este caso son 20 en total, que van a recorrer todos los conceptos de nuestra clase de teoría del día de hoy, y los ejercicios que, como dijimos, son exclusivamente de AutoCAD en el día de hoy. Dibujo en 2 dimensiones en AutoCAD. Vamos a trabajar con círculos, con puntos, con rectángulos, polígonos. Vamos a recorrer las herramientas de edición de dibujo de arcos, para poder desembocar en el ejercicio 6 ya con figuras un poco más elaboradas, y el ejercicio 7 con distintas figuras para practicar el uso del programa, y a partir del ejercicio 8 vamos a introducirnos en el manejo de las herramientas de edición, con las opciones de borrado, de mover una entidad de dibujo, copiarla. En el 9 vamos a incorporar acotación de entidades de dibujo en AutoCAD, poder manejar sus propiedades, escalas, efectos simetría, matriz, copiados. Ejercicio 14, herramientas de extensión y de cortado.
extend y trim, el 16 extensión, el 17 también, ya figuras un poco más elaboradas para poder entonces ir practicando el uso del programa. Y a partir del ejercicio, bueno, justamente 17, manejarnos con sombreados, textos, patrones de sombreado, propiedades de objetos, y por último, bloques y capas. Van a ser los dos últimos temas del día de hoy. Esta es toda la gama de ejercicios, el conjunto de ejercicios, en total 19, que van a realizar luego del disparador de teoría que tengamos a partir de este momento. Bueno, comenzamos abriendo una sesión de trabajo en AutoCAD y vamos a definir entidades u objetos de dibujo, como ya lo explicamos en la primera clase, elementos básicos que se utilizan para construir los dibujos más complejos. Por ejemplo, estas entidades básicas de dibujo serán líneas, arcos, círculos, textos, etc. Todos los comandos utilizados para dibujar estas entidades requieren que se indique mediante cualquiera de los métodos descriptos que vamos a describir a continuación, como ingreso de datos, el punto que se dibujará en el área de trabajo. Entonces, para poder comenzar a dibujar distintas entidades de dibujo en nuestra área de trabajo, hay tres formas. Tenemos en la barra menú desplegable, dibujo, y distintas opciones para poder entonces dibujar líneas, polilíneas, polígonos, rectángulos, arcos, círculos, etc. La otra forma es, habíamos dicho, habilitando con el botón derecho la barra correspondiente a dibujo. En este caso, si deseo habilitar la barra de acceso directo, tengo que cliquear el botón derecho sobre esta sección del área de trabajo, habilitar la barra de dibujo, ahí la deshabilito y ahí la habilito. Acá tengo entonces la posibilidad entonces de habilitar y deshabilitar distintas barras. En este caso, la de dibujo, que es la que me va a permitir hoy explicar las herramientas de dibujo correspondientes. Y por último, vamos a tener la barra de comando de aquí abajo, que también la ventana de diálogo de comando me va a permitir darle órdenes a AutoCAD para ejecutar distintas acciones. Por ejemplo, si quiero dibujar una línea, podré cliquear Line. Como podemos ver, también a través de la ventana de diálogo de comando podemos ordenarle a AutoCAD ejecutar las órdenes de dibujo que el usuario desee. Entonces, ¿cuántas formas tenemos en total de ingreso de datos o de ingreso de órdenes de dibujo en AutoCAD? Son 3 en total. Bien, entonces tenemos como primera herramienta de dibujo la línea, por excelencia, que puede estar formada por un segmento, una serie de segmentos conectados. Cada segmento se considera un objeto de línea independiente. Como habíamos explicado en la primera clase, ¿cuántos puntos característicos tiene la línea? 3. Bien. Puntos extremos y punto medio, esos son los puntos característicos. Ahí tenemos la posibilidad entonces de dibujar líneas que en total son... ¿Cuántas entidades de dibujo tenemos indicadas en esta? 4. 4, perfecto. Si yo quiero dibujar una línea a partir del extremo de alguna de ellas, tendré que activar la referencia a objetos,
referencia a objetos, y esta es la barra que me va a permitir entonces tener la posibilidad de dibujar una línea suplementaria a alguna de estas, a partir de algún punto característico, por ejemplo, puntos extremos, punto final, punto medio, intersección, en el caso de que la haya, en el caso de un círculo en el centro, o cuadrantes, o tangentes. Esto es la barra de puntos de referencia a objeto. Entonces, si yo quiero dibujar una línea a partir de un punto medio, aquí tengo la posibilidad entonces de hacerlo, donde, como acá abajo tengo habilitada la opción de referencia a objeto, me la detecta automáticamente y estoy dibujando justamente en el punto medio de esta línea. Bien. Vamos con undo, cerramos todo, seguimos con el punto. El punto es otra de las entidades de dibujo que vamos a poder dibujar. Simplemente cliqueamos en la orden punto. Abajo en la ventana de diálogo de comando me está indicando, me está pidiendo precisar el punto, lo preciso, y ahí hemos dibujado un punto. Habíamos explicado en la clase anterior cómo modificar el aspecto de ese punto. Formato, tipo de punto, y ahí podemos editar el tipo de punto que queremos dibujar. Por ejemplo, yo quiero dibujar un tipo de punto donde en lugar de un solo punto sea uno, por ejemplo, el centro de la última línea, de la última fila, este. Aceptamos, le podemos aumentar el tamaño, etcétera, con distintas configuraciones. Y ahora, como vemos, estamos dibujando puntos con otro aspecto a definir por el usuario. Esta orden entonces permite incorporar puntos al dibujo. Los puntos pueden actuar como nodos a los que se pueden asociar referencias a objetos. Bien, tenemos el círculo. El círculo, este comando se utiliza para dibujar círculos. Se pueden crear círculos de distintas formas. Vamos cliqueando, ya sea dibujo, círculo. Ahí tenemos distintas formas, incorporando el centro y el radio, o incorporando el centro y el diámetro, o incorporando 2 puntos, 3 puntos, tangente, tangente, radio, tangente, tangente, tangente. Estas serían las distintas formas de dibujar un círculo en AutoCAD. Entonces, vamos con el círculo. Ahí, abajo en la ventana de diálogo de comando, centrémonos. Si lo hacemos a través de la ventana de diálogo de comando, tendríamos que incorporar aquí la opción de cómo queremos dibujar el círculo, ya sea con 3 puntos, 2 puntos o tangente, tangente, radio. Como vemos, acá tenemos la opción de tangente, tangente, radio. Entonces, vuelvo a reiterar, si lo quiero hacer desde la barra de menú de dibujo, círculo, centro y radio, precise punto central, para círculo, hacemos clic en cualquier lugar geométrico de nuestra área de trabajo, y ahora centrémonos en la ventana de diálogo de comando, me está indicando precise el radio del círculo. Si yo quiero un círculo de radio 50, ahí entonces tendré dibujado un círculo, donde a través de la opción centro y radio hemos editado y dibujado en AutoCAD un círculo que podemos verificar con la barra de herramientas de consulta, aquí, que puedo habilitar y deshabilitar, barra de herramientas de consulta. Puedo consultar
las características de esta entidad de dibujo. Como vemos, es un círculo de radio 50 con una circunferencia de 314,1593 y un área de 7853,98 unidades de dibujo. Bien, si yo quiero dibujar una línea a partir de su centro, tenemos que habilitar la referencia objetos, que está aquí abajo, referencia objetos, con F3, y puedo acercarme con el mouse hacia el centro del círculo y dibujar entonces una línea a partir de su centro, o de sus puntos característicos de cuadrante. Ahí está. Me los detecta automáticamente. 1, 2, 3 y 4. Si yo quiero dibujar una línea que sea perfectamente ortogonal, ¿qué tecla tendríamos que cliquear? ¿Recuerdan cuál era? F11, F10, una de esas. O si no, acá abajo lo tenés en las opciones. Tal cual, acá abajo, como decís vos, en modo ortogonal es F8. Cliqueo F8 y ahí está, tenemos la posibilidad entonces de, sin lugar a error, dibujar una línea en modo ortogonal. Para descliquear la opción ortogonal, o puedo dirigirme aquí abajo, a esta barra de estado, que muestra las coordenadas del cursor, el estado de ciertos nodos de trabajo, etcétera, o cliqueando simplemente la tecla F8. Si yo quiero dibujar ahora una línea fuera de lo que es modo ortogonal, no podré, salvo cliqueando, como vuelvo a reiterar, la tecla F8. Bien, seguimos adelante. Luego tenemos el arco. El arco, que crea un arco mediante 3 puntos. Este comando dibuja arcos, que son segmentos de círculos. Un arco puede crearse de muchas formas. El método por defecto consiste en ingresar 3 puntos, un punto inicial, un segundo punto en el arco y un punto final. No es ni... Ahí tenemos un punto inicial, un segundo punto y punto final para definir el arco. Enter. Ahí tenemos definido nuestro arco, que también se puede crear el arco indicando menú. Eso después ustedes practiquen con los distintos ejercicios. Dibujo, arco. Ahí tengo todas las formas de poder ejecutar un arco, ya sea a través de 3 puntos, como lo acabamos de hacer, o a través de inicio, centro y fin, inicio, centro y ángulo, inicio, centro y longitud, inicio, fin y ángulo, inicio, fin, dirección, etc. Tenemos todas las opciones para poder realizar la edición y ejecución de un arco como entidad de dibujo en AutoCAD. Ahí tenemos todas las opciones. En el círculo, habíamos dicho centro y radio, y así sucesivamente. Bien. Tenemos a continuación la polilínea. Acá tenemos la polilínea que crea polilíneas bidimensionales. Vamos a crear una polilínea. Este comando permite dibujar polilíneas, que no es ni más ni menos una secuencia de segmentos de líneas y arcos conectados, creados como una entidad única de dibujo. Entonces, como vamos a dibujarla, dibujamos una polilínea. También lo podríamos hacer entonces con esta otra entidad de dibujo, con las líneas.
¿Quién me puede explicar la diferencia entre esta herramienta, entre esta entidad de dibujo y la segunda que acabo de dibujar? ¿Podrías dibujarla de nuevo? ¿Cómo? Que si podrías dibujarla de nuevo. O sea, Pero ¿cuál? no vi, ¿Cómo? no vi cómo la dibujaste porque estaba también haciendo en el programa y... Está bien. O sea, voy de vuelta. Puedo dibujar esta línea doble, o sea, esta línea en forma inclinada y una línea Sí. perfectamente ortogonal hacia abajo. Y ahora lo puedo hacer también con la polilínea. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre una entidad de dibujo y la otra? Eh, Ahí creo que alguien lo había puesto en el chat. A ver. Perfecto. Tatiana respondió correctamente a mi pregunta. Exactamente, es lo que escribió Tatiana en el a ver. foro de mensajes. La respuesta es correcta. La primera, a través de polilínea, conforma una entidad de dibujo, mientras que la segunda, si bien tienen exactamente, si tuvieran las mismas medidas, parecen ser la misma entidad de dibujo, pero en cuanto a cantidad, la segunda tiene dos entidades, bueno, sí, cuatro en el primer caso y dos en esta que acabo de dibujar. O sea, ahí radica la diferencia, donde, como vemos, si cliqueamos en el Claro. primero de los dibujos, Entonces, tenemos dos entidades de dibujo, en el otro se la primera y selecciona la todo. segunda, claro. Y con polilínea, simplemente tenemos una entidad de dibujo para, para el segundo caso. Es decir, la ventaja de utilizar esta forma de dibujo es que, bueno, como vamos a ver, y como van a verificar a lo largo del transcurso de la asignatura, esta entidad de dibujo ocupa menos memoria, tiene mayores ventajas a la hora de dibujar una entidad de dibujo como suma de entidades de dibujo. En este caso, ocupa una entidad de dibujo única y puedo, a partir de esta entidad de dibujo de polilínea, volver a la polilínea, perdón, a la entidad de línea, a la suma de entidades de línea de este caso, que como vamos a explicar ahora en las herramientas de edición, con la función de descomponer. Puedo descomponer esta polilínea para poder representar a esta polilínea como una suma de entidades de dibujo, como es el primer caso. Simplemente tengo que seleccionar el objeto y descomponer. Entonces, como vemos ahora, estas dos son las dos, son entidades de dibujo que a partir de una polilínea las he descompuesto de una a dos, en este caso. Entonces, me adelanté un poco con relación a las barras de herramienta de edición, que vamos a explicar luego de la barra de herramienta de dibujo. Bien, seguimos adelante. Tenemos polígonos para dibujar. El polígono crea una polilínea equilátera cerrada. Este comando entonces permite dibujar polígonos regulares. Es una polilínea cerrada formada por un número de entre 4 y 1024 lados de igual longitud. Cliqueamos en forma, ya sea a través del menú desplegable. Acá tenemos polígono. O lo hacemos con la barra de acceso directo, que tenemos directamente indicado acá en la barra de herramientas de dibujo. Cliqueamos en la opción de polígono y vemos que en la ventana de diálogo de comando me está indicando el número de lados. ¿Cuál es el número mínimo de lados de un polígono?
3 me imagino. Perfecto, 3. Entonces, yo quiero dibujar un polígono de 3 lados. Tengo que indicarle en la ventana de diálogo de comando a AutoCAD que lo quiero hacer con 3 lados. Entonces, cliqueo 3, Enter, preciso el punto en pantalla, y ahora voy a indicarle si es inscripta o circunscripta. ¿Alguien recuerda el concepto de inscripta y circunscripta? No. Los polígonos inscriptos, ahí tengo por defecto el inscripto, o el circunscripto. El inscripto se emplean cuando se debe determinar la distancia existente entre el centro del polígono y sus vértices. Esta distancia es el radio del círculo en el que se inscribe el polígono. En cambio, los polígonos circunscriptos se emplean cuando se debe determinar la distancia existente entre el centro del polígono y el punto medio de cada lado. Bien, si es inscripto, entonces voy a determinar la distancia existente entre el centro del polígono y sus vértices. Entonces yo voy a indicarle inscripto, Enter. Profe, ¿dónde fuiste para hacer el polígono? Sí, Sí. sí. Poné ¿Quién preguntó? abajo, si no lo encontrás, poné abajo en la barra de comandos polígono y te sale. Sí, ¿quién preguntó? ¿Agustín? No, no sé cómo se llama. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Dónde estaba el polígono? Preguntó. Tipo, ¿dónde El lo encontraba? polígono. Bien, tenemos dibujo, polígono o acá en la barra de herramientas de dibujo, polígono o en la ventana de comando, polígono. Enter. Precisamos centro del polígono. Inscripto o circunscripto. Enter. Va a ser inscripto en mi caso, es decir, le voy a indicar, quiero determinar la distancia existente entre el centro del polígono y sus vértices, por eso me lo está referenciando, como ven, desde el centro hasta el vértice. Ahora vamos a ver la diferencia con el circunscripto. Si yo quiero entonces un polígono también como acabamos de dibujar en la línea o el círculo de 50 unidades de dibujo, entonces vamos a ver que desde el centro hasta el vértice, en este caso, va a haber 50 unidades de dibujo. Vamos a verificarlo. Bien, ahí tenemos dibujado. Podemos consultar entonces con la herramienta de consulta, con una lista, muestra las propiedades del objeto, y ahí tenemos las propiedades de esta entidad de dibujo para poder consultar su área, su perímetro y el punto del lugar geométrico donde se encuentra ubicado. Si yo ahora dibujo el mismo polígono, pero de 3 lados, también, pero en este caso va a ser circunscripto, Enter. Entonces, ¿ven ahora la diferencia? Me lo referencia desde el centro la distancia existente del polígono, entre el centro del polígono y el punto medio de cada lado va a ser la forma de dibujarlo en forma circunscripta. Esta distancia, entonces, es el radio del polígono que circunscribe el polígono. En el caso anterior lo teníamos referenciado al vértice de cada uno de este polígono. Entonces dibujamos 50 unidades de dibujo y como ven,
En este caso tenemos 50 unidades de dibujo desde el centro hasta el vértice, y en este lo tenemos también 50 unidades de dibujo en el caso de ser circunscripto, pero desde el centro hasta el punto medio de cada lado. ¿Se entendió la diferencia de inscripto y circunscripto? Sí. Bien. Bueno, tenemos ahora la posibilidad también de dibujar rectángulos, que ni más ni menos son la posibilidad a través de distintos comandos que nos va a permitir dibujar rectángulos o cuadrados definiendo solo los vértices de la diagonal. Entonces, para dibujar esto, cliqueamos en la opción de rectángulo o a través del acceso directo rectángulo, y lo único que tenemos que hacer es indicar con el mouse el lugar del inicio de una de las diagonales, de la primera esquina, y luego de la opuesta. Ahí. Así de simple dibujamos un rectángulo, que incluye la posibilidad de dibujar un cuadrado también, obviamente, porque es un caso particular donde todos sus lados son iguales. En este caso, notamos una particularidad. El rectángulo no es ni más ni menos que la entidad dibujada como una polilínea cerrada con un determinado espesor. Es decir, en este caso, también podemos verificar que es una polilínea, donde en el caso del rectángulo es una polilínea cerrada. En este caso tenemos solo una entidad de dibujo. Bien, después tenemos elipse. Elipse, crea una elipse mediante un eje determinado. Bueno, también vamos a la posibilidad, al menú desplegable, dibujo, y en elipse tenemos la posibilidad de dibujar una elipse, indicando el centro, los ejes y el fin, y el arco. Son tres formas de dibujar una elipse. Este comando va a permitir dibujar elipses completas y arcos elípticos, ambas representaciones matemáticas exactas de elipses. El método por defecto para dibujar una elipse en AutoCAD consiste en indicar los puntos finales del primer eje y una distancia, que es la mitad de la longitud del segundo eje. El eje más largo de la elipse se denomina eje mayor, mientras que el eje más corto recibe el nombre de eje menor. El orden de definición de los ejes resulta indiferente. Bien, vamos a dibujarlo. Entonces, elipse. Dibujamos entonces a través de arco y centro. Preciso el punto final del eje. Y ahí podemos entonces indicarle el eje menor y el eje mayor. Ahí hemos dibujado una elipse, que a través de la opción de consulta hemos dibujado una elipse con un arco y una circunferencia, y con un eje mayor de estas características de 133 unidades de dibujo y un eje menor de 24. Una relación de radios, o sea, de ejes de 0,1862. Bueno, ahí tenemos la opción de dibujar también elipses. Seguimos adelante con las barras de herramientas de dibujo. Bueno, acá tenemos la herramienta de dibujo Spline, que crea una curva suave que pasa a través de puntos especificados o próximos a ellos. Una spline es una curva suave que pasa a través de un conjunto de puntos definidos como apoyo. Este comando permite dibujar las líneas curvas con ajustes cuadráticos o cúbicos. Vamos a ver. Dibujamos entonces distintas posibilidades de... Bueno, acá me salió medio un dinosaurio. Enter. Bueno, ahí hemos dibujado con la herramienta Spline
como vemos, es una sola entidad de dibujo que podemos ir, si queremos, a través de los distintos nodos, podemos modificar la suavidad, los ajustes cuadráticos y cúbicos, ajustándolos con tolerancias específicas, se construyen. Podemos ir modificando las distintas curvas predefinidas. Acá podemos acercarla, aumentarla, modificarla, para ir entonces editando esta entidad de dibujo spline. Bueno, es una interesante herramienta para poder ejecutar distintas entidades de dibujo de características específicas, para poder dibujar en AutoCAD. Bien, seguimos adelante con la herramienta. Bueno, hemos dibujado línea, polilínea, polígonos, cuadrados, elipses, círculos, nube de revisión. Acá tenemos la posibilidad entonces de dibujar también una entidad de dibujo con esta herramienta de nube de revisión. Crea una nube de revisión mediante una polilínea con dibujos que podemos verificar que son de entidades de dibujo de nube, de forma de nube. La spline ya la explicamos, elipse. Bien. Ahora vamos a poder incorporar a través de esta herramienta de dibujo texto. Texto de líneas múltiples. El texto de los dibujos proporciona al usuario información de relevancia relacionada con el mismo y se emplean para los rótulos, asignar datos al dibujo o realizar anotaciones complementarias. Podemos entonces cliquear sobre esta entidad de dibujo texto, que no es ni más ni menos que otra entidad de dibujo. Clicamos aquí en la entidad de dibujo texto y nos está pidiendo en la ventana de diálogo comando precisar la primera esquina. En este caso vamos a centrarnos en el rectángulo. A ver, seleccionamos la primera esquina y indicamos la esquina opuesta, que va a ser la altura, justificación, el interlineado, la rotación, es decir, le vamos a dar distintas propiedades a la entidad texto. Ahí está. Hacemos clic en la esquina opuesta y podemos indicar, ejemplo, de dibujo de un rectángulo. Rectángulo. Bien, acá podemos editar también, como si fuera un procesador de texto, la altura. Yo la voy a aumentar a 15. Y podemos dibujarla en negrita, cambiándole las distintas propiedades, el formato centro, las distintas opciones de justificador, como si fuera un procesador de texto. Parece que 15 es demasiado, vamos con 10. Ahí está. Aceptamos y ahí hemos dibujado o incorporado la herramienta texto a una entidad de dibujo en AutoCAD. No es nada complicado, simplemente cliqueamos en la herramienta de acceso directo texto, líneas múltiples, cliqueamos, vuelvo a reiterar, cliqueamos en un punto geométrico del área de trabajo y luego en la línea opuesta. Y ahí nos abre esta ventana emergente con la posibilidad de darle formato al texto que el usuario desee incorporar. Bien. Seguimos adelante.
con la posibilidad entonces de realizar sombreados en AutoCAD. En este caso, patrones de sombreado. Acá tenemos la barra de acceso directo para sombreados. En este caso, rellena un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado o de relleno. Vamos con esta opción. En muchas aplicaciones de dibujo es necesario rellenar un área con rayas cruzadas o un patrón repetido para ayudar a distinguir las diferentes partes que componen un objeto, o para diferenciar los materiales. Este proceso se denomina de rayado, sombreado o relleno con patrones. El sombreado se efectúa con estos comandos. Entonces vamos el sombreado y me va a abrir una ventana emergente donde nos va a ejecutar, nos va a permitir administrar o gestionar los patrones de sombreado. En este caso tenemos uno predefinido y acá en esta ventana de diálogo emergente podemos seleccionar el patrón. Clicamos aquí y tenemos patrones ANSI, ISO, otros predefinidos o personalizados. En el caso de que fuera uno personalizado y que tengamos uno ya definido por el usuario. En el caso del patrón definido, podríamos ejecutar el sólido, aceptamos, podemos gestionar el color, por ejemplo el rojo, y podemos designar, ya sea, como ven en el infograma, en el punto interior de una entidad de dibujo o seleccionando una entidad de dibujo, cliqueando en su borde o en su límite. Vamos a hacerlo a través de las dos formas. Vamos con el primero. Dibujamos entonces un sombreado designando puntos. Es decir, en este caso vamos a designar el punto interior, Enter, aceptamos. Entonces ahí hemos dibujado una elipse con un interior o con un sombreado rojo. Ahora bien, si yo quiero hacer lo mismo, pero seleccionando el objeto, vamos a seleccionar otro patrón, por ejemplo, un patrón de este tipo, Angle, aceptamos, le cambiamos el color a amarillo, y ahora vamos a seleccionar la opción de objeto. Tenemos que seleccionar el objeto, no ahora el área interior. Entonces seleccionamos el objeto, aceptamos, y ahora hemos dibujado un sombreado, pero seleccionando el objeto. Así de sencillo, no es nada complicado para poder seleccionar y dibujar sombreados en AutoCAD. Bien, estas son las principales herramientas de dibujo que vamos a ver en AutoCAD. Ahora vamos a... ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahora? Bueno, sigo adelante. Vamos con las órdenes de edición. Las órdenes de edición son un conjunto de órdenes que se utilizan para editar o modificar los objetos que se han dibujado, que es esta, la barra de herramientas de edición. Yo las tengo incorporadas como modificar. El que no la tenga habilitada, la habilita habilitando la opción modificar. Entonces, estos comandos, como vamos a ver, me van a permitir borrar objetos, recuperar objetos borrados, desplazarlos, obtener copias, cambiar propiedades, girar, crear imágenes, dividir, recortar, unir, editar polilíneas, desplazar partes del dibujo, etc. Bueno, vamos con la primera, que es la más usada, una de las más usadas, borrar. El borrado elimina objetos de dibujo. Simplemente tengo que seleccionar
esta herramienta, cliqueo lo que quiero, lo puedo hacer de esta forma, cliqueando sencillamente la entidad de dibujo y dando Enter, o la otra forma también usual es cliqueando el botón de borrar y borro dragueando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo todo lo que está incluido en esa área de borrado, me lo va a eliminar. A ver, vamos a cliquear. Como ven, si yo hago de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, todo lo que encierra en su totalidad me lo borra. Como ven, lo que ahora estoy encerrando simplemente es el círculo. Entonces me borra solamente el círculo. Si yo hiciera lo mismo, pero ahora encierro toda este conjunto de entidades, es decir, el círculo de las 3 líneas, me va a borrar todo en su totalidad. Ahora bien, si lo hago de esta otra forma, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, todo lo que toca me lo borra. No solo lo que encierra, sino todo lo que toca. Entonces hay dos formas de borrar en AutoCAD. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, todo lo que encierra me lo borra, o al revés, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, todo lo que toca me lo va a eliminar. Esa es la acción de borrado. Ahora tengo la opción de copiado. La copia es ni más ni menos una orden que me va a permitir reproducir uno o varios objetos designados en cualquier parte del dibujo actual y opcionalmente efectuar las copias múltiples del conjunto seleccionado. Es decir, si yo quiero ahora copiar esta entidad de dibujo arco, selecciono Enter y ahora hago las copias múltiples que yo desee realizar. Enter. Entonces copia objetos a una distancia especificada en una dirección específica. Bien. Luego tengo la posibilidad de hacer también una simetría. En este caso, crea una copia simétrica de los objetos designados. Esta orden entonces me va a permitir realizar una copia espejada respecto de un eje, dejando como opción que los objetos originales se conserven o se eliminen. Si yo quiero hacer una copia espejada de la elipse, vamos a borrar esto. Si yo quiero realizar una copia espejada de la elipse, voy a hacer clic sobre simetría, selecciono la elipse con su sombreado rojo, le doy Enter, y ahora tengo que especificar el primer punto de la línea de simetría. Yo lo voy a hacer con un eje de simetría imaginario, que va a ser así, en este eje imaginario. Si yo quiero, acá sí me va a servir trabajar en forma ortogonal con F8, entonces hago una copia espejada a partir de este eje de simetría, ayudándome con la opción F8. Enter, y ahora me está preguntando si quiero borrar o mantener el objeto origen. Le digo que no lo quiero borrar, Enter, entonces acá tenemos la copia simétrica de la entidad elipse con su sombreado en rojo. Bien. Luego tenemos la posibilidad de desfase, que es una copia equidistante. Se utiliza para crear una entidad equidistante en todos los puntos a la señalada y con una distancia de separación determinada. Vamos a hacerlo acá
en el caso del rectángulo. Si quisiera dibujar un rectángulo exactamente equidistante a una cierta cantidad de unidades de dibujo por fuera o por dentro, tengo que utilizar esta herramienta. Vamos con desfase, precise distancia, desfase, o sea, la distancia en la cual quiero reproducir el mismo objeto, pero respecto a una X cantidad de unidades de dibujo por dentro o por fuera. Vamos a hacer un desfase de 5 unidades de dibujo, Enter, y ahora tenemos que seleccionar el objeto. De este objeto quiero hacer el desfase. ¿Por dentro o por fuera? Si es por dentro, hago clic adentro, si es por fuera, lo hago afuera. Lo voy a hacer afuera. Y ahí hemos dibujado un rectángulo equidistante respecto al anterior, 5 unidades de dibujo, en forma exterior. Si lo quiero hacer del lado interior, hago lo mismo. Enter, selecciono el objeto, y ahora del lado interno. Enter. Sigo, puedo hacerlo tantas veces como quiera el usuario, y así sucesivamente podré construir un rectángulo en forma de offset. Pueden ser, las entidades pueden ser líneas, arcos, círculos, etc. Todas las posibles entidades de dibujo que tenemos en AutoCAD. Bien, seguimos adelante. Bueno, acá tenemos la opción de desplazar, no es ni más ni menos que la herramienta de edición que me permite desplazar entidades de dibujo que el usuario designe. Bueno, cliqueamos sobre esta posible herramienta de edición, cliqueamos en elipse y Enter, hacemos clic en cualquier lugar de la pantalla de dibujo y podemos desplazarla hacia arriba, hacia abajo. Yo lo tengo activado en forma ortogonal, cliqueamos en el modo ortogonal y lo podemos entonces mover hacia cualquier otro lugar geométrico del área de trabajo. Bueno, esta es muy simple, mover. Podemos también girar los objetos alrededor de un punto base, por ejemplo el rectángulo. Selecciono todo, el rectángulo, estos 4 rectángulos, Enter, y ahora el punto base de giro va a ser este vértice en mi caso particular. Vamos a darle un ángulo de rotación de menos 90 grados. Bueno, ahí entonces he girado estas 4 entidades de dibujo rectángulo a 90 grados respecto a mi eje de punto base, que era uno de los vértices del rectángulo. Entonces, esta posibilidad de editar esta entidad de dibujo a través de la opción giro o rotación, va a permitir el giro de las entidades o objetos designados por el usuario. La rotación se define definiendo un punto base y un ángulo de rotación absoluto o relativo. Bien. Ahora también puedo girar y puedo escalarlo. Si yo quiero aumentar la escala de esta entidad de dibujo, le doy Enter, selecciono lo que quiero escalar, selecciono el punto base, y ahora, si lo quiero aumentar al doble, el factor de escala que quiero modificar el tamaño de esta entidad de dibujo, va a ser, si yo lo quiero modificar al doble, ¿qué número tendría que indicar acá en la ventana de diálogo de comando? 2. Ahí está, lo aumenté al doble de su magnitud original. Así de sencillo, con esta herramienta de aumento o reducción de objeto seleccionado, conservando las mismas proporciones del objeto tras el ajuste de la escala. También puedo estirar puedo estirar este conjunto de entidades de dibujo, seleccionando la opción, vuelvo a reiterar, acá la opción de estiramiento, estira los objetos intersectados por una ventana de captura o un polígono. Entonces, si yo quiero aumentar la magnitud y altura de este rectángulo,
lo puedo hacer con esta opción de estirar. Extend. ¿Mm? Bien, que sería una orden que me permite modificar las entidades designadas, alargándolas o desplazándolas. Pueden ser procesadas por esta orden objetos compuestos, como es este que estamos, que yo estoy así seleccionando ahora, el del rectángulo, de líneas, polilíneas, arcos, etc. Entonces, seleccionamos estirar. Yo voy a hacer un dragueado de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba, le doy Enter, y ahora selecciono un punto base. Hago clic en cualquier lugar geométrico de la pantalla. Me conviene trabajar con F8 si quiero en forma ortogonal, y si lo quiero aumentar 50 unidades de dibujo respecto al punto original, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que incorporar acá tendría que dar entonces la orden de coordenadas relativas y subirlo en 20 unidades de dibujo, por ejemplo. Entonces ahí hemos seleccionado a través de esta función de alargamiento la entidad de dibujo que hemos seleccionado 4 rectángulos que fueron desfasados con esta opción de desfase. Bien. Seguimos con la opción de recortar. Si yo quisiera recortar, por ejemplo, quisiera recortar una porción de este arco. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo quiero recortar esta porción de arco, esta que tengo acá por fuera de esta línea auxiliar que yo acabo de dibujar. Bueno, dibujo la línea y quisiera recortar esta porción de arco. ¿Cómo lo hago? Con esta opción de recortar. Primero la línea auxiliar, Enter, y después clic sobre el arco que quiero recortar. Enter, y he realizado el acortamiento de esta entidad de dibujo arco. ¿Mm? Por el contrario, si quiero ahora alargarlo, utilizo la otra opción que es de alargar. Entonces hago lo mismo. Dibujo una línea auxiliar, Enter, y ahora selecciono la función alargar. Primero entonces hasta dónde quiero alargarlo, Enter, y luego clic sobre la entidad de dibujo que deseo alargar hasta esa línea auxiliar. Enter, y borro la línea auxiliar. Así de simple, entonces trabajo, así de sencillamente trabajo con funciones de recortar y alargar. ¿Mm? Bien, acá tengo, vamos a dibujar un rectángulo. Bien, acá tengo la posibilidad entonces de realizar un chaflanado de chaflanado y empalme. ¿Qué me va a permitir hacer esto entonces? Aguarden un segundo. ¿Me están escuchando? Sí, Sí. sí. Bien. Esperen que tengo un problemita de audio, a ver si lo puedo resolver, que estoy teniendo una interferencia. Aguárdenme.
Bueno, ahora sí. Bueno, volvemos con esta función de chaflanado. El chaflanado me permite biselar las aristas de los objetos. Bueno, vamos a biselar el rectángulo que tenemos aquí a la vista. Entonces vamos con la opción de chaflán y tenemos que indicarle que queremos chaflanarlo con una distancia. Entonces cliqueamos distancia, aquí en la ventana de diálogo comando, y vamos a incorporarle un chaflanado de, acá hay dos distancias, una distancia en el eje X y una distancia en el eje Y. Vamos a chaflanarlo con una distancia de 10 unidades de dibujo en el eje X y 10 unidades de dibujo en el eje Y. Entonces designa la primera línea y designa la segunda. Bueno, ahí hemos chaflanado el rectángulo con 10 unidades de dibujo en X y 10 unidades de dibujo en Y. Así de simple es la función de chaflanado. Y por último, bueno, acá tenemos la otra de empalme, que es similar, nada más que en forma de, realiza redondeados y empalmes en forma circular. Y por último tenemos el de descomponer, como herramienta de dibujo, que ya la habíamos explicado, que habíamos dicho que esta entidad de dibujo rectángulo la podemos descomponer, que actualmente conforma una sola entidad de dibujo, la podemos descomponer en 4, o en 5 en este caso. ¿Cómo sería la forma de descomponer esta entidad de dibujo? Directamente clicando sobre esta opción de descomponer. Y ahora, como vemos, hemos descompuesto la entidad de dibujo rectángulo de una entidad de dibujo a 5. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, estas son las principales, entonces, herramientas de dibujo y de edición que van a tener para AutoCAD. Y ahora nos quedan los dos últimos temas del día de hoy, que son bloques y capas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Bueno, vamos con bloques y bloques. Con bloques para poder entonces responder a nuestra actividad de acá. El bloque, bueno, hemos barrido hasta ahora con los ejercicios que hacen hasta el ejercicio número 17. Vamos con el ejercicio número 18 ahora. Y después nos queda capas para el ejercicio 19. Entonces todo lo que hemos visto hasta el momento les va a servir para resolver hasta el ejercicio 18. Exclusive, bien digo. Bien, vamos con el ejercicio 18 para que ustedes tengan los elementos necesarios para tales fines. Entonces vamos con el concepto de bloques. Bloques, como su nombre lo indica, es un conjunto de entidades simples agrupadas para formar un objeto complejo. Estas entidades, que poseen distintas características, como pueden ser capa, color, tipos de línea, son agrupadas en una sola entidad. El bloque se puede insertar, copiar, reflejar, mover, girar, escalar o guardarlo como un archivo externo para utilizarlo en futuros dibujos. Estos bloques la utilización de bloques tiene sus ventajas, no en este caso que son de
sencillas entidades de dibujo, pero cuando son mucho más complejas en cantidad y peso propio, los bloques simplifican el proceso de dibujo, dado que permiten organizar las tareas de dibujo en forma sistemática, y de esta manera se puede ordenar y rediseñar los elementos de dibujo y la información relacionada con ellos. Entonces, con la creación de bloques se van a presentar una serie de ventajas frente a la posibilidad de dibujar elementos repetitivos y copiarlos sucesivas veces. Entonces, los bloques, a través de sus principales características, van a permitir crear una biblioteca personalizada para el usuario, con símbolos, componentes o piezas utilizadas con más frecuencia. Van a poder ser insertadas, pueden ser insertados los mismos bloques varias veces, en vez de tener que dibujar los objetos individuales cada vez. También revisar los dibujos de manera eficaz mediante la inserción, reubicación o redefinición de los bloques existentes. Y por una de las cosas más importantes, que me va a permitir ahorrar espacio en el disco almacenado de todas las referencias a un mismo bloque, como una definición de bloque en una base de datos. ¿Por qué? Porque una entidad de dibujo en forma de bloque me va a ahorrar, me pesa menos en el disco rígido respecto a todo ese conjunto de entidades de dibujo por separado. Entonces, cuando se inserta un bloque, directamente vamos a ejecutar acciones de dibujo a tal fin. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá tenemos en la barra de herramientas de dibujo, vamos a borrar esto, vamos a dejar el arco, lo movemos y vamos a dejar los rectángulos también. Esto lo borramos. Bueno, vamos a limpiar nuestra área de trabajo y entonces acá tenemos en la herramienta de acceso directo crear bloque. Este es el acceso directo. Crear una definición de bloque a partir de los objetos seleccionados. O me voy a dibujo, bloque, crear. O a la ventana de diálogo de comando con bloque. Esas son las tres formas también de acceder a esta herramienta de dibujo. Entonces vamos a bloque, crear, y me abre esta ventana emergente, donde ingresamos entonces el nombre del bloque, ejemplo, podemos darle como el nombre del bloque, y después tenemos la posibilidad de precisar puntos en pantalla directamente o darle coordenadas específicas. Yo voy a utilizar precisar puntos en pantalla. Y el resto lo voy a dejar como me lo predefine AutoCAD. Aceptamos y ahora nos va a decir qué desea agrupar en este bloque. Entonces seleccionamos todo este conjunto de entidades de dibujo, Enter, y aceptamos. Entonces, ahora, como vemos, hemos creado un bloque que no es ni más ni menos que este conjunto de elipse con sombreado en rojo, perdón, elipse con sombreado en rojo, arco y conjunto de 4 rectángulos. Entonces yo ahora voy a insertarlo. ¿Cómo lo inserto? Con esta herramienta que está inmediatamente anterior, insertar bloque. Insertamos, que es el ejemplo que acabamos de ejecutar, y ahí lo tenemos en nuestro bloque creado. Insertamos en cualquier punto geométrico de nuestra pantalla de dibujo, cliqueamos allí, le damos, podemos modificar el factor de escala, precisando la esquina exacta que queremos, el factor de escala en X, podemos darle un factor de escala en X del doble, es decir, alargarlo al doble en X y dejarlo igual en Y, podemos hacerlo. Vamos a darle un 1.4 como factor de escala en X, y el factor en Y lo vamos a dejar igual. Enter. Entonces le dimos, lo estamos alargando, como vemos, en un 40% en X y lo dejamos en forma idéntica en Y. Entonces, como vemos, ahora esto se comporta
como una entidad de dibujo. Y yo les pregunto, si quiero descomponer este bloque, ¿cómo hago? Y agarras la de descomponer y vas seleccionando los Perfecto. componentes. Entonces ahora, si yo quiero descomponer este bloque, simplemente selecciono el bloque y lo descompongo. Y ahora tengo las distintas unidades de dibujo que inicialmente eran conformados en un bloque, ahora lo conforman distintas entidades de dibujo. Bien. Bueno, estamos... ¿Alguna pregunta con bloque? Este es un concepto bastante simple para que ustedes lo puedan manejar en AutoCAD. Profe, una consulta. ¿Cómo hacías para descomponer el bloque? Para componerlo, Para descomponerlo. para descomponerlo, bueno, a ver. Ahí tenemos el bloque. Bueno, para descomponerlo es seleccionar el bloque o la entidad de dibujo que deseamos descomponer, que está conformado por varias entidades de dibujo, y utilizamos esta herramienta de edición que acabamos de ver hace unos instantes cuando explicaba las distintas herramientas de edición. Estas son las herramientas de dibujo y acá tenemos las herramientas de edición. Entonces, como su nombre lo indica, me van a permitir editar las entidades de dibujo. En este caso, quiero descomponer este bloque en entidades de dibujo primitivas. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente selecciono el bloque y lo descompongo. Y ahí lo he descompuesto en entidades de dibujo primitivas o muy simples, como lo son líneas en su forma de elipse original y en su forma de arco original, no en forma de bloque. ¿Se entendió? Sí, 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 gracias. Perfecto, bueno. Otra de las herramientas que antes de desembocar en el último tema de capas, vamos a ver es la herramienta de acotación. Tenemos que tener habilitada obviamente la herramienta acotar, que la tenemos acá. Acotar. Que es esta que tenemos aquí. Vamos a desplazar acá las barras. Bueno, acá tenemos la herramienta acotación. Acá tenemos la cota lineal, alineada, la de radio, la de diámetro, ángulo, que son las más usadas. Bien, vamos a realizar la acotación de esta entidad de dibujo rectángulo. Seleccionamos punto final punto final, y ahí tenemos la posibilidad de realizar la cota de esta entidad de dibujo rectángulo, que en nuestro caso mide 427,39 unidades de dibujo. Como vemos, el texto se ve un poco chico, las letras, las flechas también se ven un poco también subsidiadas o subdimensionadas con respecto al área de trabajo. Podemos modificar estas propiedades de la entidad cota, donde lo podemos hacer a través de seleccionando la cota, modificar propiedades. Esperen que está un poco lenta la máquina. Y ahí me va a abrir la posibilidad de realizar las modificaciones de la entidad de dibujo cota. Escala de dibujo, general. Vamos con el estilo de cota asociativo, líneas y flechas, que quizás sea esta la que me interese modificar. Yo le voy a dar acá, a ver, unidad de dibujo.
voy a modificar activado, línea de cota 1, línea de cota 2 activado. Vamos con el texto, aumentando el texto. Vamos a aumentarlo a 10 unidades de dibujo también. Ahí está. Bueno, estas son las dos entidades de dibujo principales que yo les quería modificar para explicar que esta cota está conformada por líneas de referencia, que son esta que tenemos aquí, línea de referencia 1 y línea de referencia 2. Luego tenemos el texto, propiamente dicho, que es el 427,39, que es la línea de cota, el texto de cota. Y después tenemos la línea de cota, que es esta que tenemos aquí. La línea de cota es esta. Esta que estoy marcando aquí con... Vamos a practicar el texto, línea de cota. Línea de cota. Bueno, acá se me fue, hago doble clic, hago 10. Bueno, entonces tenemos línea de cota, texto de cota y líneas de referencia. Después tenemos, bueno, las flechas que hacen a la referencia que podemos utilizar como tenemos la línea de cota, flechas u extremos de cota, son las terminaciones de la línea de cota, pueden tener extremos finales distintos. Yo utilicé la flecha, pero podemos tener líneas oblicuas, etcétera. Ustedes después jueguen con esas propiedades. Tenemos la línea de referencia, texto de cota, unidades alternativas, etcétera. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de acotar en forma lineal. Si yo tengo una línea inclinada, tendría que utilizar no la cota lineal. ¿Por qué? Porque me lo va a acotar en forma ortogonal. Perdón, esta la... Yo quiero acotar esta línea en forma diagonal, no voy a poder utilizar la acotación lineal, porque me la va a acotar en forma ortogonal. Tengo que utilizar la la herramienta de cota alineada, que es esta. Entonces sí, ahora sí voy a tener la forma de acotar en forma alineada. ¿Cómo puedo igualar las propiedades entre esta cota y esta otra? Simplemente con esta herramienta de igualar propiedades, selecciono esta cota y la igualo a esta otra. Ahí tenemos la posibilidad entonces de igualar y no tener que configurar nuevamente la forma de cotación de esta respecto a esta. Si no, podemos configurar un formato de estilo de cota, como es esta que tenemos aquí, definiendo esta como actual. Aceptar. Bueno, entonces ahí tenemos la posibilidad entonces de definir un estilo de cota, y también, como les dije, otra cota habitual va a ser esta de diámetro, donde también podremos igualar propiedades. Y acá tenemos que este círculo mide 252,85 unidades de dibujo de diámetro. Si queremos acotar el radio, también lo podemos hacer. Es esta que tenemos aquí. Igualamos propiedades. Y ahí tenemos el radio de 126,43. Bien. Ya estamos cerca del cierre de la teoría para poder alcanzar la clase de consulta, y me queda el último tema, que es el de capas, para poder cerrar la clase del día de hoy. ¿Alguna duda hasta ahora? No. No. Bueno,
Vamos con las capas. Las capas son superposiciones transparentes en las cuales se organizan y se agrupan distintos tipos de información. Entonces los objetos se crean con propiedades específicas, con color, tipos de línea, etc. La forma de administrar las capas es esta. Tenemos que obviamente tener habilitadas la barra de herramientas de capas, que es esta que tenemos aquí, capas. Entonces, vamos con el administrador de capas. Bien. Entonces acá, por defecto, AutoCAD me crea todas las entidades de dibujo en la capa 0. Que esta capa nunca se va a poder borrar. Se crean en la capa 0. Y obviamente, las capas vuelvo a reiterar, se deben interpretar como superposiciones transparentes en las cuales se organizan y se agrupan distintos tipos de información. Entonces los objetos se van creando y van a tener propiedades específicas, como colores, tipos de línea, etcétera, en cada una de ellas. En este caso estoy viendo todas las capas superpuestas entre sí en la capa 0. Vamos a organizar las capas de tal forma para darles propiedades específicas con tipos de línea y color. Y después vamos a explicar estas propiedades de activación, de inicialización y bloqueo. Bien, si yo quiero crear, vamos a borrar esta. Entonces, para acceder al administrador de propiedades de capas, cliqueo directamente en esta simbología de capitas superpuestas entre sí. Bueno, vamos a borrar todo esto. Y voy a crear un rectángulo y un círculo. Y un polígono. Perdón, un polígono. Enter. Enter. Ahí está. Bueno, acá hemos creado un rectángulo, un círculo y un cuadrado. Bueno, vamos a administrar estas capas. ¿Cómo lo hacemos? Yo voy a crear una capa llamada círculo. Vamos a crear otra capa creada con el nombre rectángulo. Y otra capa con el nombre cuadrado. Bien. Vamos a darle a la capa círculo un color rojo, a la capa vamos a la capa del cuadrado con un color verde y a la capa rectángulo con un color amarillo. Bueno, aceptamos. Y ahora, ¿cómo hacemos para bueno, ahora lo que tengo que hacer, ¿en qué capa estoy dibujando ahora? Estoy dibujando la capa 0, que por defecto en AutoCAD me crea una capa automática al momento de iniciar una sesión de trabajo y que por defecto es la que estoy trabajando en este momento antes de administrar mi gestión de capas total. Entonces voy a seleccionar el objeto, modificar propiedades y ahí puedo asignar el rectángulo. Voy a querer asignarlo el rectángulo a la capa rectángulo. Entonces, automáticamente me la asigna a la capa rectángulo con todas las propiedades que acabo de definir. El rectángulo lo voy a modificar propiedades y la asigno a la capa rectángulo. Bien. Perdón, cuadrado. Y por último, voy a seleccionar la entidad de dibujo círculo, modificar propiedades y la voy a
indicar que la quiero asignar a la capa círculo. Bien. Bueno, aquí tenemos entonces, ahora sí, identificadas las entidades de dibujo por capas, donde cada una está en la capa que corresponde, donde, obviamente, si abrimos el administrador de capas, en la capa rectángulo tengo en amarillo la entidad de dibujo rectángulo, el cuadrado, en la entidad cuadrado con un color verde, y el círculo en la capa círculo con un color rojo. Si quiero modificar los tipos de línea, voy a modificar, por ejemplo, el tipo de línea continua en el caso del rectángulo. Si ustedes tienen solamente cargada el tipo de línea continua, lo pueden cargar otros tipos de línea, cliqueando en la opción cargar, y vamos a seleccionar un tipo de línea alternativa que es trazo y espacio, aceptamos. Vamos a cargar también el de zigzag. Y otra de puntos. Aceptamos. Bueno, aceptamos. Y vamos a modificar la capa rectángulo con este tipo de línea zigzag y el tipo de línea cuadrado con el de punto. Y el de... Ahí está. Bueno, como vemos, ahí hemos configurado los distintos tipos de línea en cada una de las capas para que en la entidad de dibujo que yo dibuje en esa capa se vea con las propiedades que hemos definido. Entonces, como ven, estas son tres, como si fueran tres papeles transparentes en las cuales dibujo en cada uno de ellos distintas entidades de dibujo. Las superpongo entre sí y así se van a ver. Imagínense que están superpuestas entre sí. Ahora bien, si yo quiero que no se vea la capa círculo, porque me está molestando, pues estoy dibujando sobre la capa rectángulo y no quiero ver el resto, entonces simplemente voy a eliminar la lamparita, como vemos en este caso, cliqueando 2 veces sobre la activación o desactivación, y no quiere decir que están eliminadas, sino que están desactivadas para poder centrarme en poder dibujar sobre la entidad de dibujo rectángulo. Esto en el caso de que tenga muchas entidades de dibujo abiertas o dibujadas en una misma sesión de trabajo. Entonces, con esta posibilidad me permite limpiar el área de trabajo y centrarme en la entidad de dibujo rectángulo. Entonces las vuelvo a activar y entonces podré centrarme nuevamente. Es la clásica propiedad de apagado de capas. Desactiva capas para poder reducir la complejidad visual en el dibujo mientras se trabaja. Bien, seguimos adelante con esta opción de bloqueo. La opción de bloqueo, como su nombre lo indica, el candado me va a permitir bloquear la modificación de esta entidad de dibujo. Es decir, si yo el cuadrado lo bloqueo, que es este, como vemos, no me permite borrarlo, no me permite desbloquear, explotarlo, no me permite moverlo, etc. Entonces, como vemos, esta opción de bloqueo se utiliza para prevenir cambios accidentales. Aparecen como desvanecido en el área de trabajo y no lo puedo modificar ni editar. Y por último tenemos esta opción de inutilización, que congelo las capas. Las que no se usan por un tiempo dado, es similar a apagarlo, pero mejora el renderizado en dibujos grandes. Estas que tenemos aquí, la de inutilización, por ejemplo la de rectángulo. Ahí tiene similares características a la de apagado, pero en este caso la estaría congelando. Entonces, de esta forma voy administrando las distintas capas.
para poder trabajar en AutoCAD, bloqueándolas para poder prevenir accidentalmente ediciones equivocadas, dándole propiedades de color, tipos de línea y grosores que ustedes después van a practicar en el ejercicio de AutoCAD. ¿Alguna pregunta con el concepto de capas? No. No, ninguna. Sí, ¿cómo hacías para agregarla agregar las capas? No vi Bien. eso. Vamos con seleccionar el objeto. Bueno, si yo quiero ahora dibujo por defecto me la dibujo, AutoCAD la dibuja en la capa 0, pero yo como dibujé un rectángulo, tengo que incorporarla a la capa rectángulo. Bueno, entonces voy a seleccionar el objeto, modificar propiedades y voy a capas. En este caso, cuadrado. Y ahí automáticamente me la carga esta entidad de dibujo cuadrado en la capa cuadrado, denominada cuadrado, con todas las propiedades que en ella he configurado, es decir, color verde y línea de puntos. ¿Dónde está lo de modificar propiedades? O por lo Acá. menos cómo es el icono, porque no me aparece, no lo... Acá, modificar propiedades. Ah. ¿Eh? ¿Eh? O si no, cliquea sobre el elemento y Sí. botón derecho. Propiedades. O si no, sobre la entidad de dibujo y botón derecho. Acá, que dice capa 0. Claro, movela a la capa cuadrado. O la que vos hayas incorporado como ejemplo. Claro, no puedo agregar a ver, ¿esto qué es? Bueno, no importa, no te derramo. Bueno, practicá en todo caso y después me consultás si no encontrás la opción. Vale. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Dado que con esto que acabamos de explicar, ya tenemos todos los conceptos que hacen a el ejercicio 19, que era el último, y el ejercicio 18 de bloques, y todos los anteriores que hacen a los conceptos de dibujo y edición, bloques, uso de bloques y de capas y de acotación en AutoCAD que hemos explicado hasta el día de hoy. Bueno, con esto damos por finalizada la clase del día de hoy y nos vemos luego en KS para quien quiera realizar una consulta presencial. Bueno. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Dale, profe. No, profe, igualmente. Vamos. Y a darle al práctico. Chau, profe.